Mateo capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cada una de las bienaventuranzas contiene una promesa peculiar, y cada una de esas promesas constituye en sí misma una paradoja desde el punto de vista del mundo. A los pobres en espíritu se les promete un reino, a pesar de que la experiencia terrenal nos enseña que los reinos pertenecen a los ricos y a los poderosos, no a los pobres. A los que lloran se les promete consolación, y ahora vemos que a los mansos se le promete la tierra por heredad. Y basta con dar una mirada superficial a la historia para darnos cuenta que los hombres que han gobernado este mundo a lo largo de los siglos, si de algo carecían en su mayoría, era precisamente de mansedumbre. No obstante, esta es la promesa del Señor, una promesa que no es exclusiva del Nuevo Testamento, porque ya en el Antiguo Dios había prometido a su pueblo que los mansos habrían de heredar la tierra. En el Salmo 37, en medio de las más vívidas descripciones de la violencia de los impíos, el salmista insiste en el hecho de que la tierra está reservada para el justo, para los mansos, para los que esperan en el Señor. Dice el salmista de la siguiente manera en el Salmo 37, en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículos 8 y 9, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Y el salmista concluye diciendo en los versículos 35 al 40, vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas para los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. ¿Qué tenemos en el Salmo 37? Un análisis de la historia humana, pero a través de los ojos de la fe. La lógica nos dice que los verdaderos conquistadores de este mundo son los hombres violentos y decididos, aquellos que saben usar todos los recursos que tienen a la mano, sean lícitos o ilícitos, para obtener lo que desean. Pero el salmista dice a sus lectores: no se dejen llevar por las apariencias, consideren las cosas con más atención, porque los malos serán destruidos y el justo al final será vencedor. De aquí a poco el malo no existirá más, pero los mansos heredarán la tierra. Hermanos, ¿quiénes eran más poderosos humanamente hablando? ¿El Imperio Romano o la Iglesia de Cristo? ¿Quiénes eran más poderosos?
No había comparación entre un grupo y el otro. Los primeros, los romanos, tenían el poder político, económico y militar. Los otros, la iglesia, solo contaban con la predicación de la palabra de Dios y el testimonio de una vida santificada. Sin embargo, todo el poder de Roma no pudo impedir su caída. Y mientras tanto, la iglesia de Cristo ha continuado su avance a lo largo de los siglos y las puertas del Hades no han prevalecido contra ella. Que el mundo opine entonces lo que quiera. Nosotros seguiremos confiando en la promesa de Cristo. Él dijo que los mansos heredarían la tierra. Ahora bien, ¿qué significan realmente esas palabras? Eso es precisamente lo que trataremos de explicar con la ayuda del Señor en el sermón presente. Habiendo explicado ya el significado de la mansedumbre, las marcas que la caracterizan y esta mañana algunos consejos prácticos que nos permitirán desarrollar esta gracia, pasemos a considerar ahora en cuarto lugar la promesa de Cristo a los mansos. La promesa de Cristo a los mansos. En cierto modo, esta promesa tiene un cumplimiento presente a la vez que un cumplimiento futuro. Los mansos heredan la tierra ahora, pero disfrutarán plenamente de esa herencia en el futuro. Veamos estos dos conceptos por separado, uno después del otro. En primer lugar, veamos el cumplimiento actual de la promesa, el cumplimiento actual de esa promesa. Como vimos hace un momento en nuestra introducción, la promesa que Cristo da a los mansos en esta bienaventuranza se encuentra estrechamente relacionada con el Salmo 37. Allí se nos dice en un montón de versículos que los mansos heredarán la tierra, pero que los impíos serán destruidos. Sin embargo, si leemos ese salmo con detenimiento, notaremos que sus promesas no se limitan únicamente al futuro. Dios promete bendiciones para la vida del justo aquí y ahora. Bendiciones que solo los mansos podrán disfrutar. Vamos a ver el Salmo 37 otra vez, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Cuándo? Ahora. Encomienda a Jehová tu camino, aquí y ahora. Y confía en Él, ahora. Y Él hará. Él hará. Y en el versículo 11 que leímos, se nos dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y está hablando del tiempo presente. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos ahora es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Versículo 19, no serán avergonzados en el mal tiempo. Es obvio que no se está refiriendo al futuro, porque en el futuro que nos espera no habrá mal tiempo. Sin embargo, dice aquí que para los justos ahora no serán avergonzados en el mal tiempo, y en el día de hambre serán saciados. Versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, hablando del justo, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Una vez más, vemos que esa promesa no se aplica al tiempo futuro, porque cuando estemos en nuestra herencia final, allí no caeremos nunca. Pero se dice que el justo, aun cuando cae ciertamente en ocasiones en esta vida, aquí y ahora, Dios los sostiene. Versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. De acuerdo a estos textos, los mansos aquí y ahora pueden deleitarse de las cosas que Dios les provee. Solo un hombre manso puede decir, como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación,
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que Pablo nos está diciendo en palabras más sencillas es: no importa cuál sea mi situación, yo he aprendido a contentarme. Como dice Arthur Pink en su comentario del Sermón del Monte, el espíritu de mansedumbre es lo que capacita a sus poseedores a disfrutar plenamente sus posesiones materiales, sean pocas o muchas. Solo los mansos disfrutan lo que tienen, solo los mansos. Si es poco, lo disfrutan. Si es mucho, lo disfrutan también. Pero el hombre que no es manso no lo disfruta de ninguna manera, sea poco o sea mucho. Solo los mansos disfrutan la tierra. Solo los mansos disfrutan y se deleitan en las bendiciones que Dios le da. Y voy a tomar un ejemplo prestado de la prédica del pastor Arocha el domingo pasado para ilustrar esta verdad. El pastor Arocha hablaba de la historia del rey Acab. ¿Recuerdan que el pastor tocó eso? Este hombre era rey de Israel, poseía bienes sin número, pero no podía disfrutarlos, porque era un hombre codicioso, no era un hombre manso. Él deseaba la viña de Nabot, y porque ese pedazo de tierra le fue negado, se deprimió. Eso es lo que nos dice el Salmo 37. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y Salomón nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 16, mejor es lo poco, pero con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Y noten que tanto David como Salomón comienzan diciendo mejor. Mejor, 1000 veces mejor es lo poco disfrutado en mansedumbre que las riquezas de los codiciosos. ¿Qué nos enseña todo esto? Que la felicidad no depende de la cantidad. La felicidad no depende de la cantidad. No importa cuántas cosas pueda poseer un hombre. Si no tiene mansedumbre, es como si no tuviese nada. Solo los mansos se recrearán con abundancia de paz, dice el salmista. Y en eso también sus palabras concuerdan con la de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo los mansos conocen lo que es un alma descansada. Solo los mansos conocen lo que es un corazón quieto aún en medio de la tribulación. Así que en este texto encontramos una promesa para el presente. Los mansos poseen la tierra aquí y ahora, en el sentido de que son ellos únicamente los que pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. Solo ellos tienen esa capacidad. Pero como decía anteriormente, el cumplimiento de esta promesa alcanzará su plenitud en el futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que habiendo considerado ya el cumplimiento actual de la promesa de Cristo, veamos ahora su cumplimiento futuro. Su cumplimiento futuro. Hermanos, ¿qué quiso decir el salmista en el Salmo 37, versículo 11, al declarar que los mansos heredarán la tierra? ¿Cuál es el significado y el alcance de esta promesa que nuestro Señor Jesucristo repitió casi palabra por palabra en el Sermón del Monte? Antes de responder esta pregunta, quisiera preparar vuestros corazones. Hermanos, al considerar este asunto, quisiera pedir que echáramos a un lado todo prejuicio teológico, todo esquema preconcebido, y que nos acerquemos a las Escrituras con una mente alerta, con un corazón abierto para dejar que sea la palabra de Dios la que responda nuestras interrogantes al respecto. Porque las respuestas que demos a estas preguntas que nos hemos formulado afectarán profundamente nuestro concepto de la vida en la eternidad,
pero más que eso, afectarán nuestra piedad presente. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos ha revelado con respecto a nuestro futuro no nos han sido reveladas para satisfacer nuestra curiosidad. La Biblia no es una bola de cristal en la que debemos ir para averiguar cuándo va a ser la tercera guerra mundial, o quién es el anticristo, o cuál es el día, la hora y el año en que nuestro Señor Jesucristo volverá. No, hermanos, la Biblia no es una bola de cristal. La Biblia no nos fue dada para satisfacer nuestra curiosidad. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que todas las porciones que encontramos en las Escrituras, incluyendo la escatología, incluyendo aquellas cosas que tienen que ver con nuestro futuro, no nos fueron dadas para que seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. Por eso en 2 de Pedro capítulo 3, luego de hablar de cómo los cielos serán deshechos y la tierra también, el apóstol Pedro dice, como todas estas cosas serán deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Es para eso que se nos dio las Escrituras, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tenemos concepciones equivocadas con respecto al futuro, eso afectará nuestra piedad aquí y ahora. Así que este tema es importante. El Señor prometió a los mansos que habrían de heredar la tierra. Y para poder entender el significado de esta promesa, vamos a tener que irnos en las Escrituras bien atrás, al principio de la vida del hombre sobre la tierra. Solo así podremos comprender a plenitud el tesoro que se encierra en esas breves palabras de Cristo. En los primeros capítulos del libro del Génesis, se nos enseña que Dios colocó al hombre en una posición de señorío, de autoridad sobre la tierra recién creada. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios da una encomienda al hombre que acababa de crear. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego el hombre fue colocado en el huerto del Edén, un jardín lleno de delicias innumerables, el cual sería el centro desde el cual este hombre habría de gobernar y dominar la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre cayó en pecado y por causa de la caída todo quedó trastornado. La tierra fue maldita por causa del pecado y el hombre mismo quedó tan dañado, tan corrompido, que ya no podía gobernar la tierra correctamente. El hombre sigue siendo señor de la tierra en cierto modo, pero por causa del pecado ya no puede gobernarla correctamente. Si alguien tiene dudas de eso, tome un libro de historia y va a ver lo que es la historia de un fracaso tras otro, tras otro, tras otro. El hombre ha enseñado a capacidad que no tiene capacidad para gobernarse a sí mismo. Pero Dios en su gracia y su bondad infinita, inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres, dio una promesa de redención. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente antigua, como dice Apocalipsis 12:9, que es el diablo y Satanás, sería aplastada, de modo que la victoria final sobre las fuerzas malignas que habían perturbado la paz del paraíso, la victoria final sobre esas huestes demoníacas había quedado sellada por la promesa de Dios.
Si tomamos esta promesa de Génesis 3:15 en su contexto, veremos que ésta incluía, entre otras cosas, al menos 3 grandes bendiciones. Dios dice al hombre, Satanás será aplastado, y en esa promesa encontramos al menos 3 grandes bendiciones. En primer lugar, esa promesa debía incluir la eliminación de la muerte. En primer lugar, esa promesa debía incluir la eliminación de la muerte. El Señor había advertido claramente a Adán y Eva que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Así que la victoria prometida debía incluir entre sus bendiciones la eliminación de esa muerte que fue introducida en el mundo por causa del pecado. Por otro lado, vemos que otras de las consecuencias de la caída fue el destierro de nuestros primeros padres del paraíso. El destierro de nuestros primeros padres del paraíso. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una de las consecuencias de la caída fue que el hombre fue desterrado del paraíso. Y dado que la victoria prometida en Génesis 3:15 era echar atrás las consecuencias de la caída, debemos pensar que la victoria incluía el retorno del hombre al paraíso perdido, o al menos a una condición similar a la que Adán y Eva perdieron por causa del pecado. De igual modo, vemos en el relato del Génesis que la tierra fue maldita por causa del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Si la tierra fue maldita por causa del pecado, eso parecería significar, como dice un autor, que como parte de la victoria prometida, esta maldición y todos los otros resultados del pecado comprendidos en la misma serían quitados. Termina la cita. Así que desde la caída misma del hombre, Dios dio una promesa de redención a la humanidad. Y que incluía esa promesa, implícitamente incluía la eliminación de la muerte, el retorno al paraíso y la redención de la creación a su estado original. Esa fue básicamente la promesa que Dios dio, a Adán y Eva. Pero seguimos leyendo en el libro del Génesis, y más adelante nos topamos con lo que parece a primera vista, una reducción del alcance de la promesa. Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham y promete a ese hombre una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, la cual sería bendecida con abundante bendición. Pero solo sería bendecida la posteridad de Abraham. Dios añade, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso decía hace un momento que aparentemente el alcance de la promesa fue reducido, al menos por un tiempo. Una de las bendiciones incluidas en ese pacto que Dios hizo con Abraham era la posesión de la tierra de Canaán. Génesis capítulo 17, versículo 8. Génesis capítulo 17, versículo 8. El pacto de Dios con Abraham. Y te daré, noten, a ti. ¿A quién? A Abraham. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán,
¿Hasta cuándo? En heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Los que estuvieron aquí en las clases del pacto de gracia recordarán que esa es la promesa central del pacto de gracia. Yo seré vuestro Dios, ellos serán mi pueblo. Ahora bien, ¿cómo debemos entender, hermanos, esa promesa? Estaba Dios prometiendo simplemente al pueblo de Israel que heredaría perpetuamente la tierra literal de Canaán, ese pedazo de tierra del Medio Oriente que hoy conocemos como la Palestina. La respuesta es no, no. Esa interpretación tiene dos graves problemas. En primer lugar, limita la descendencia de Abraham únicamente en el sentido físico, únicamente a los judíos, cuando la Biblia no hace tal cosa. Génesis capítulo 3, versículos 27 al 29. Hermanos, cuando yo decía hace un rato, quítense todo prejuicio teológico, lo que estaba queriendo decir era esto: dejen que la Biblia se interprete sola. Porque nosotros muchas veces nos acercamos a las Escrituras con un esquema ya preconcebido. Leemos la palabra Canaán en el Génesis y decimos, tiene que ser Palestina, porque esa es la tierra de Canaán. No tiene que ser lo que Dios le llame Canaán. Dios es quien interpreta su palabra. Debemos interpretar la Biblia como Dios nos dice en su palabra que debemos interpretarla. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, claramente el apóstol Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo que en Efesios. La pared intermedia de separación que separaba al pueblo de Israel de los gentiles, esa pared fue derribada. Y hermanos, no debemos volverla a construir, no debemos volverla a levantar. El apóstol Pablo nos dice: en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, para que no haya dudas, linaje de Abraham sois, y más que eso, herederos según la promesa. No se estaba refiriendo Dios únicamente a la posteridad física de Abraham. Eso es tener una vista muy corta. Dios está diciendo: vosotros los gentiles que ahora sois de Cristo, sois linaje de Abraham por la fe. Y si sois linaje de Abraham, para vosotros es la promesa. Hermanos, como dicen en el Cibao, más claro no canta un gallo. Para vosotros, dominicanos, rusos, chinos, japoneses, es la promesa, siempre y cuando seáis de Cristo. Pero hay algo más, hay algo más. La Escritura tampoco limita la promesa únicamente a la tierra de Canaán, a la tierra que hoy conocemos como Palestina. Esa no parece ser la interpretación que la Biblia misma da a esas palabras. Noten, hermanos, que la promesa no fue dada a los descendientes de Abraham solamente, sino también a Abraham mismo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Poseyó alguna vez Abraham la tierra de Canaán? La respuesta nos las da Esteban en Hechos capítulo 7. Y Dios le dijo, Hechos 7:3, sal de tu tierra y de tu parentela. No lo busquen, escuchen. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muertos sus padres, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Parece una contradicción. El Esteban insiste. Él no tuvo tierra ni para pisar un pie en Canaán, pero sin embargo Dios le había prometido a él, a Abraham, que esa tierra sería su posesión. Pregunta, ¿fue Abraham defraudado por Dios? De ninguna manera, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 11.
Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Indudablemente Abraham no era dispensacionalista. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, noten cómo Abraham entendió la promesa. Dice en el versículo 8 del capítulo 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y cuál era ese lugar? Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el autor de Hebreos, Abraham no fue defraudado, porque cuando él salió de Harán, él estaba esperando una tierra que viene del cielo, una tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante en el versículo 13, hablando de los patriarcas, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ellos anhelaban una mejor, esto es, celestial, celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. Pregunta, ¿qué ciudad era esa? ¿De qué ciudad está hablando el autor de Hebreos aquí? ¿La tierra literal de Palestina únicamente? De ningún modo, de ningún modo. La tierra de Canaán no era más que un anticipo de una promesa mucho más amplia. Los judíos del Antiguo Testamento disfrutaron de la sombra, pero el nuevo pacto, según el autor de Hebreos, descansa sobre promesas mejores. El autor de Hebreos nos dice que la ciudad que Abraham buscaba era celestial. La tierra de Canaán no era más que un tipo, una figura, una sombra de aquella nueva tierra que Dios ha prometido a los suyos y que Juan describe hermosamente en Apocalipsis capítulo 21. ¿Quieren saber cuál es la tierra que Abraham estaba buscando? Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y entenderemos qué fue lo que Abraham salió a buscar. Recuerden, hermanos, cuál es la promesa. Dice Dios a Abraham, yo te daré esta tierra a ti y a tu descendencia por heredad perpetua, pero Dios añadió, y en esa tierra yo seré el Dios de ellos. No olviden eso. No olviden eso, esa es la promesa. Esa es la promesa. En esa tierra, dice Dios, yo seré el Dios de ellos. Llegamos a Apocalipsis 21 y dice Juan, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Recuerden, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad celestial, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es en esa nueva tierra donde se ha de cumplir aquella promesa hermosísima de Génesis 17:8. Yo seré el Dios de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Volviendo a las bienaventuranzas. Cuando el Señor nos dice en Mateo 5:5 que los mansos heredarán la tierra, se está refiriendo a esta misma promesa. Abraham y su descendencia poseerían la tierra de Canaán por posesión perpetua. Pero ya hemos visto, hermanos, que esto no se limitaba a la tierra literal que hoy conocemos como Palestina. Esta promesa miraba hacia la nueva tierra, sobre la cual viviremos por los siglos de los siglos en comunión con Dios.
Hermanos, repito, la Biblia se interpreta a sí misma y esa es la interpretación que estos pasajes dan a tales palabras. Y si alguien tiene dudas todavía, vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Si Hebreos 11 no lo convenció, yo espero que Romanos 4 pueda hacer un trabajo más efectivo. Romanos capítulo 4, versículo 6. Hermanos, afinen su entendimiento porque este texto es un poco complicado. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora se pregunta el apóstol: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es decir, ¿es esta promesa únicamente para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión, para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y ahora se pregunta Pablo en una exégesis preciosa: ¿cómo pues le fue contada? En otras palabras, ¿cuándo fue que Dios le dijo a Abraham: voy a tomar tu fe y te lo voy a contar por justicia? En Génesis capítulo 15. ¿Y cuándo fue que Dios instituyó la circuncisión? En Génesis capítulo 17. Ahora se pregunta Pablo: cuando Dios justificó a Abraham, ¿estaba él circuncidado o era un incircunciso? Dice Pablo: era un incircunciso todavía. Y Dios lo justificó estando incircunciso para que la promesa de la justificación alcanzase a todo el mundo, incluyendo los gentiles. Sigan leyendo. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, de nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En palabras más simples, lo que Pablo está diciendo es: hermanos gentiles, otra vez, vosotros sois herederos de la misma promesa. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, no de un pedacito de tierra en el Medio Oriente, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que mientras en Génesis se nos dice la tierra de Canaán, el libro de Romanos dice el mundo. Y aunque los dispensacionalistas nos digan que tenemos que interpretar eso literalmente, nosotros preferimos la exégesis del apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Él dice: a Abraham le fue prometido que heredaría el mundo. El mundo. No un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Canaán no era más que un tipo de la nueva tierra. ¿Cuál es entonces, hermanos, la promesa que Dios ha dado a sus hijos? Que Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva sobre la cual nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Esa es la promesa. Apocalipsis capítulo 5. Repito, hermanos, Dios nos ha prometido crear un nuevo cielo y una nueva tierra sobre la cual moraremos en comunión con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:11. Perdón, 5, 9 y 10.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Noten una vez más, la promesa es para todos. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde reinaremos, hermanos? El texto dice, sobre la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo, de esta tierra, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará. ¿Sobre qué? Sobre la tierra por los siglos de los siglos. Y nosotros reinaremos con Él. Pero yo creía que pasaríamos la eternidad en el cielo. Y tenías razón, porque el cielo no es otra cosa que el lugar de la morada de Dios. Eso no es otra cosa que el cielo. Y la promesa de Dios en Apocalipsis 21 es que el tabernáculo de Dios descenderá sobre la nueva tierra, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Anthony Hoekema, en su libro La Biblia y el futuro, dice lo siguiente: visto que donde Dios mora, allí está el cielo, llegamos a la conclusión de que en la vida venidera el cielo y la tierra ya no estarán separados como lo están ahora, sino que se fusionarán. Los creyentes, por lo tanto, continuarán estando en el cielo mientras vivan en la nueva tierra, porque Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Son las conocidas palabras de la promesa central del pacto de gracia, dice Hoekema, algo que hemos estudiado aquí. La promesa central del pacto de gracia es esta. El hecho de que esta promesa, sigue diciendo el autor, sea repetida en la visión que Juan tuvo de la nueva tierra en Apocalipsis 21, significa que solo sobre esa nueva tierra Dios concederá finalmente a su pueblo la plenitud de las riquezas que están incluidas en el pacto de gracia. Aquí recibimos las primicias, allá recibiremos toda la cosecha. Pero todavía queda una pregunta muy importante por responder. Juan nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, promesa que se repite en otros lugares de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿debemos entender la palabra nueva, nueva tierra, en un sentido absoluto? Es decir, ¿eliminará Dios por completo esta creación y hará una completamente nueva para que vivamos en ella por la eternidad? A esto respondemos que las Escrituras no enseñan en ningún lugar la aniquilación de esta creación actual, sino más bien una renovación de la misma. Esta creación será totalmente redimida de la maldición que vino por causa del pecado, de modo que la tierra, esta tierra, alcanzará un estado aún más excelente, más excelso que el que Adán y Eva disfrutaron antes de la caída. Veamos algunos textos. Romanos capítulo 8. Repito, hermanos, esta tierra no será aniquilada. ¿Dónde moraremos en la eternidad? En esta misma tierra, pero renovada. En esta misma tierra, pero con cualidades, pero imposible de imaginar ahora mismo. Pero es esta misma. Es esta misma. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de esta creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, esta creación, fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo enseña claramente, sin lugar a dudas, que esta creación actual está anhelando, esperando ardientemente el día en que ella sea liberada de la maldición causada por el pecado. La creación, de acuerdo a este pasaje, no está esperando ser aniquilada y sustituida por una nueva, sino más bien espera ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que esta creación está esperando, y Dios no la va a defraudar. Dios no la va a defraudar. Otro texto, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 27 para poder tomar el contexto. Esto está en el contexto de la historia del joven rico. El joven rico no quería desprenderse de sus posesiones. Y Pedro dice al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahora él pregunta: Señor, ¿qué pues tendremos? En otras palabras, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De qué regeneración está hablando Cristo aquí? Bueno, obviamente no puede estar hablando de la regeneración de los suyos, porque los suyos son regenerados, inmediatamente se convierten a Él. No hay duda de que el Señor está hablando aquí de la regeneración de esta creación. John MacArthur, en su comentario de Mateo, dice lo siguiente: en el presente pasaje, Jesús usa el término regeneración para representar el renacimiento de la tierra bajo su dominio soberano en el tiempo de su segunda venida. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, la tierra no será aniquilada, será regenerada. Otro texto, Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pedro: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué dice Pedro? Todo será restaurado cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. La misma promesa otra vez. Alguien puede decir: pero pastor, ¿y acaso no dice el apóstol Pedro en su segunda carta que el mundo será completamente destruido por fuego? Si leemos ese texto cuidadosamente, veremos que enseña exactamente lo mismo que hemos estado viendo en los otros textos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hay dos cosas que quiero que tomen en consideración. En primer lugar, noten que en el texto hay un paralelo entre la destrucción que se produjo cuando el diluvio y la destrucción que habrá cuando el Señor vuelva. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente, es decir, aquellos que dicen, ¿y cuándo es que el Señor vuelve? Estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció. Y la idea es, fue destruido, anegado en agua. Pregunta, hermanos. ¿En el diluvio Dios destruyó y aniquiló completamente la tierra e hizo una nueva? Bueno, la respuesta es muy obvia, no, pues así mismo será cuando el Señor destruya la tierra otra vez. Es el mismo paralelismo que tuvo con el diluvio. No hay razón para insistir en el hecho de que la destrucción que habrá cuando el Señor vuelva será una aniquilación de la creación presente. Y por otro lado, vemos otro paralelismo entre esa destrucción por fuego que el Señor hará y la que sufrirán los impíos en el infierno. Mateo capítulo 3, versículo 12. No lo voy a leer rapidito. Dice Juan el Bautista, su aventador está en su mano, hablando del Señor, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y el apóstol usa exactamente la misma palabra griega que usa el apóstol Pedro. Hermanos, ¿serán los impíos aniquilados en el infierno? ¿Serán totalmente destruidos? ¿Dejarán ellos de ser? La respuesta es no. Y una prueba de ello es que el texto mismo dice que serán quemados con un fuego que nunca se apagará. Si los impíos serán aniquilados en algún momento, serán destruidos en algún momento, ¿qué caso tiene un fuego que nunca se apague? Pues así como los impíos no serán aniquilados, la tierra tampoco será aniquilada. No tenemos razón para entender las palabras de segunda de Pedro como una aniquilación y sustitución de la creación actual. Por eso al hablar en Apocalipsis 21 de un cielo nuevo y una nueva tierra, Juan no estaba pensando en algo totalmente nuevo, algo que vendrá a la existencia de la nada como lo fue en esta creación. Por eso Juan usa la palabra kainos, la palabra griega kainos, en vez de la palabra neos. La palabra neos significa nuevo en tiempo u origen. Este mundo, cuando fue creado, era un mundo neos, nuevecito, sin estrenar, nuevo en tiempo y en origen. Pero Juan dice que esperamos un cielo kainos y una tierra kainos, nuevo en cualidad, en cualidad. Es en ese sentido que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, en que las cualidades de esta creación serán nuevas, completamente nuevas, mucho más excelsas que las cualidades actuales. Resumiendo entonces lo que hemos visto hasta ahora, cuando Cristo dice que los mansos heredarán la tierra, se está refiriendo a la posesión que adquiriremos en su venida de este mundo renovado, de este mundo regenerado, un mundo que habrá sido libertado de todas las consecuencias de la caída del hombre. Es a eso que se está refiriendo. Y ahí la promesa que Cristo nos ha dejado, la misma promesa que se repite vez tras vez en el Salmo 37. Pero ahora queremos hacer una última pregunta ya a modo de conclusión. A modo de conclusión. Hermanos, ¿y qué importancia tiene todo esto? ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Por qué es importante que los creyentes conozcan estas enseñanzas?
En primer lugar, porque a menos que comprendamos esta enseñanza, no tendremos una perspectiva correcta de la vida futura. No tendremos una perspectiva correcta de la vida futura. Muchos tienen un concepto muy etéreo de la vida eterna. Se imaginan que cuando lleguemos al cielo le van a decir, te toca la nube 33, y le van a dar un arpa, y se pasará la eternidad brincando de nube en nube tocando arpa. Hermanos, ese concepto no es bíblico. Ese concepto no es bíblico. Dios creó la materia. Dios creó esta creación. El diablo quiso frustrar lo que Dios había hecho, pero Dios en Génesis 3:15 prometió que frustraría lo que el diablo hizo. Y esta creación sería libertada y aquí viviremos por toda la eternidad en comunión eterna con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa. No estaremos brincando por ahí de nube en nube vestidos de blanco, tocando arpas. Tendremos muchas cosas que hacer aquí, muchas cosas que descubrir. Este mundo será fabuloso, este mundo será imposible de imaginar con nuestros sentidos actuales. Y nos pasaremos la vida entera adorando a Dios en esta tierra. No tengamos un concepto etéreo, hermanos, de la vida futura. En segundo lugar, solo cuando comprendemos esta enseñanza es que podemos tener una perspectiva correcta del significado de la palabra mundanalidad. Mundanalidad. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:15 al 17? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, esta tierra sobre la cual estamos viviendo, que pisan nuestros pies, esta tierra pasará, pero nos espera un nuevo cielo y una nueva tierra. No améis, dice Juan, las cosas que están en este mundo. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿de qué mundo está hablando Juan ahí? ¿Está hablando Juan acaso de esta creación? No, hermanos, no. Es ese sistema contrario a los propósitos santos de Dios que el diablo introdujo en esta creación en la caída de nuestros primeros padres. No debemos igualar la palabra mundo con la palabra creación. No debemos obviar la creación, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Y lo hizo para nosotros, lo hizo para que lo disfrutemos. Por eso hizo las frutas, por eso hizo el campo, el aire, por eso hizo el amanecer. Dios hizo una creación buena en gran manera. Y Juan no nos está diciendo que aborrezcamos la creación, sino el mundo. El sistema diabólico de valores que el diablo introdujo en esta creación. Este mundo es pasajero, dice Juan, y por lo tanto debemos vivir con la mira puesta en la eternidad. Juan no nos está diciendo que debemos aborrecer la creación, sino más bien el presente sistema de valores propio de un mundo corrompido por el pecado. Así que cuando el sol se está poniendo y el cielo se torna gris o se torna rojo, hermano, disfruta eso que Dios lo creó para ti. Disfruta eso, hermano, Dios lo creó para ti. Esta creación, Dios la creó buena en gran manera. Tercero, solo cuando comprendemos esta enseñanza es que podemos tener una perspectiva correcta del alcance de la obra redentora de Cristo. Solo así podremos tener una perspectiva correcta del alcance de la obra redentora de Cristo. Alguien escribió lo siguiente al respecto: la obra total de Cristo es nada menos que la de redimir toda la creación de los efectos del pecado. Dicho propósito no se cumplirá hasta que Dios haya establecido la nueva tierra, hasta que el paraíso perdido haya llegado a ser el paraíso recobrado.
Y el autor obviamente está haciendo aquí un juego de palabras usando el título de aquella famosa obra de Milton, el poeta puritano, El paraíso perdido. Dice, Cristo no habrá concluido su obra hasta que el paraíso perdido se convierta en el paraíso recobrado. Hermanos, cuando un creyente entiende la obra de Cristo bajo esa perspectiva, es movido a una mayor admiración, amor y reverencia por su persona. Cristo no vino simplemente a salvar algunas almas de la condenación del infierno. Cuando Cristo murió en una cruz, Él estaba preparando el camino para la renovación futura de todo el universo. El universo completo fue maldito por causa del pecado, pero Cristo en la cruz del Calvario estaba quitando la maldición. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:20, que por medio de Cristo fueron reconciliadas todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hermanos, qué grande es la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. ¡Qué grande! Y la última razón es esta. Y esta sí que es importante. No es que las otras no lo sean, pero quisiera que pusieran atención a esto. Porque sólo así tendremos una comprensión correcta de muchas de las profecías contenidas en el Antiguo Testamento sobre la vida futura. Muchas personas van al Antiguo Testamento y ven allí promesas sorprendentes. El lobo morará con el cordero, un niño pastoreará una serpiente. Y algunos dicen, sí, eso es un lenguaje alegórico para hablar de cómo la iglesia de Cristo vive en paz. No, hermanos, no. Esa promesa se cumplirá en la nueva tierra. Es así que debemos entender todas esas promesas del Antiguo Testamento. Están hablando de cosas que sucederán en la tierra. ¿En qué tierra? En la nueva tierra, donde estaremos con Cristo por toda la eternidad. Cito una vez más aquí a Joquema. Hablando de esas profecías, dice, estas profecías nos dicen que en algún momento del futuro la tierra llegará a ser mucho más productiva de lo que es ahora. En el desierto florecerá la rosa. El que ara alcanzará y superará al que cosecha, y las montañas destilarán dulce vino. Por supuesto, hermano, hay que entender que hay un lenguaje alegórico metido en todo esto. Pero nos está hablando de prosperidad, mucha prosperidad. Nos dicen que el sonido del llanto no volverá a ser oído en la tierra y que los días del pueblo de Dios serán como los días del árbol. Nos dicen que en esa tierra el lobo y el cordero se alimentarán juntos y que nadie herirá ni destruirá en todo el santo monte del Señor, puesto que la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas, hermanos? Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, es necesario que el cielo reciba a Cristo hasta que regrese a restaurar todas las cosas. Eso no es lo que dice el apóstol Pedro. Y en su segunda carta vuelve y dice lo mismo. Cuando el Señor vuelva, todo será destruido y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en el cual se cumplirán todas esas promesas. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. No olviden esta parte allí porque es importante. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, porque no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Isaías capítulo 25, versículos 6 al 8.
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y noten ahora la promesa: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿A qué le suena eso? Apocalipsis 21:4, lo que ocurrirá en el cielo nuevo y en la nueva tierra. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Vamos a leer primero los versículos 24 al 25 y recuerden lo que decía Isaías en el capítulo 11. Dice el profeta: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados. ¿No es lo que dice Isaías 11? Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Preguntamos, Isaías, ¿y cuándo ocurrirán esas cosas? Versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, lo mismo que dice Juan, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Alguien dirá, pero pastor, siga leyendo, porque en el versículo 20 se habla de muerte y se habla de pecadores, si está hablando allí de la eternidad. ¿Qué significa ese texto? Hermanos, cuando nos acercamos a las profecías del Antiguo Testamento, tenemos que entender que hay muchas cosas que se hablan allí en lenguaje figurado. Nos dicen que el ciprés dará palmadas de aplauso cuando Cristo vuelva. Vamos a entender que los árboles comenzarán a aplaudir. No, hermanos, es el gozo de la creación recibiendo a su Redentor. ¿Cómo podemos interpretar Isaías 65? Traje la Biblia de las Américas porque quiero leer el texto de la Biblia de las Américas por una razón muy sencilla. En hebreo, al igual que en griego, la palabra, una palabra griega, en griego es hamartía, en hebreo es otra palabra, significa errar al blanco. Y esa palabra puede traducirse tanto pecador o pecado, como no alcanzar la meta. La traducción depende del juicio del traductor. Reina Valera tradujo lo siguiente, versículo 19: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías 25 dice que la razón por la cual no habrá lloro es porque la muerte será eliminada. Porque tan pronto hay muerte, hay lloro. En Apocalipsis 21:4 dice, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Así que el que no haya llanto ni dolor está íntimamente asociado con la eliminación de la muerte. Versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Allí no está diciendo, dice, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Vamos a leer ahora de la versión de las Américas. Dice, no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven o el niño morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Lo que el autor está hablando aquí es en un lenguaje de toda improbabilidad, porque un niño no va a ser niño a los 100 años. Lo que él está diciendo, la longevidad será tal que aún a los 100 años un niño será niño. Y si alguien no alcanza los 100 años, no un pecador cualquiera, si alguien no alcanza, si hierra en el blanco, si no alcanza esa meta, será considerado maldito, porque eso es imposible. Todos vivirán eternamente. Pero recuerden, hermanos, en el Antiguo Testamento no teníamos toda la revelación. Estaba esperando la revelación del Nuevo para que podamos entender todas estas promesas en su sentido total y absoluto. Y ahí entonces, hermanos, una descripción
usando un lenguaje figurado que pueda ser comprendido para nuestra mente finita de lo que ha de ser la vida en esta nueva tierra. Y todo eso es prometido para los mansos. No perdamos de vista que estamos en el Sermón del Monte, no estudiando escatología. Todo eso ha sido prometido a los mansos. Por lo tanto, hermanos, tenemos razones para levantar nuestra cabeza y seguir adornando nuestra profesión cristiana con la gracia de la mansedumbre, porque los impíos con su arrogancia y su violencia dejarán de ser, pero los mansos heredarán la tierra. Mientras el mundo se afana por hacer de esta vida presente un paraíso, nosotros aguardamos esperanzados la venida de nuestro bendito Señor. Y entonces, y solo entonces, el paraíso perdido vendrá a ser el paraíso recobrado. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Con gozo pasaremos a recibir la herencia que Él nos ha prometido. Hermanos, que el Señor nos conceda el que podamos recordar continuamente esta promesa durante nuestro peregrinaje en esta vieja tierra, para que con mansedumbre esperemos el cumplimiento de la promesa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Gracias, hermanos, por vuestra paciencia. Vamos a orar. Soberano Señor y Dios Todopoderoso, Tú que nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Perdónanos, oh Señor, porque a pesar de que somos ricos, coherederos con Cristo de todo el universo, aún así nos afanamos porque nuestra herencia no llega. Perdónanos, oh Señor, porque a veces somos tan mezquinos que nos preocupamos por la falta de ciertos bienes materiales, cuando sabemos por tu palabra que heredaremos toda la tierra. Ayúdanos, oh Señor, a recordar estas promesas en tiempos de aflicción, a recordar estas promesas en tiempos de carestías, a recordar estas promesas en tiempos de dolor, para que podamos seguir adornando nuestra profesión de fe con la gracia de la mansedumbre. Bendícenos, oh Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.